Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor inglés Arthur Lovecraft escribió acerca del fútbol lo siguiente: es más excéntrico ignorarlo a propósito que dedicarle la vida. Estamos a un par de meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante los meses de junio y julio de este año, no será fácil encontrar a alguno de nosotros en otro sitio que no sea frente a la televisión. Mire usted, no hemos podido esperar a que empiecen los partidos para dedicar una emisión de La Otra Aventura a las letras del fútbol. En el mundo de las letras, las opiniones en torno al juego son muy variadas. Mientras que Borges decía que el mayor pecado de Inglaterra era la difusión de juegos tan estúpidos como el fútbol, Albert Camus confesaba que cuando veía la palabra rúa en las señalizaciones callejeras, el corazón le daba un vuelco porque recordaba inevitablemente a su equipo de fútbol universitario, el Racing Universitaire d'Argel, Rúa. En el inicio de su famoso estudio sobre el juego como una función humana esencial, Johann Huizinga escribió que el juego es más viejo que la cultura, pues por mucho que estrechemos el concepto de esta, presupone siempre una sociedad humana y los animales no han esperado a que el hombre les enseñara a jugar. Aquí traigo este libro, Homo Ludens, Johann Huizinga, publicado por Alianza Editorial. Este autor destaca una virtud del juego que puede también asignársele a la literatura. Dentro del campo de juego, escribe el filósofo neerlandés, existe un orden propio y absoluto. He aquí otro rasgo positivo del juego: crea orden, es orden. Lleva al mundo imperfecto y a la vida confusa una perfección provisional y limitada. Hemos dedicado ya varios programas a este deporte, al fútbol, que encanta a millones y millones de aficionados en todo el mundo, y usted lo sabe, esta tampoco será la última. Quédese con nosotros. Hablaremos de fútbol, pero también de historias que tienen que ver con el fútbol. Como dijo Anthony Burgess, 5 días son para trabajar, el 6º es para el fútbol. Y les recuerdo, como siempre y como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Jean Paul, el aforista alemán de principios del siglo XIX, escribió lo siguiente: la memoria es el único paraíso del que no podremos ser expulsados. He traído aquí una parcela personal, si me lo permiten, de ese paraíso. Está compilada en un libro que es este que tengo aquí, De Fútbol Somos, publicado por Ediciones Cal y Arena. La Ciudad de México crecía como una mancha desordenada y sin rumbo hacia el norte del Distrito Federal. Un sábado por la tarde me llevaron en coche a conocer la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. Fue la primera vez que me asombró la cantidad de departamentos, como en un panal en los que vivían miles y miles de familias. Tiempo después, supe que se trataba de un desarrollo urbano para 210,000 personas. Todavía me horroriza que el arquitecto Pani haya visto en las unidades habitacionales una solución al problema de la vivienda. ¿Qué hacíamos entonces en Tlatelolco y por qué mi madre lo consideró un paseo interesante? Lo ignoro. En la mesa del comedor de la casa se esparcía con exactitud cotidiana el papel de 2 periódicos, Excelsior y Heraldo. Me gustaba el segundo porque la impresión era a color, era una novedad. He sacado de una vieja caja un ejemplar del Heraldo, precisamente de mediados del año de 1966. Lo tengo y lo tuve frente a mí y casi se deshace entre mis dedos en tiras amarillas. Sé por qué lo conservé, pero le diré un poco más adelante. En la sección de espectáculos escribía Raúl Velasco y en la de ciudad Salvador Novo. Me gustaba recorrer los estrenos del mes en la cartelera cinematográfica. Quizá fue la primera vez que tuve sueños imposibles, ver a Julissa y a Julián Pastor en una película solo para adultos. Ensayo de una noche de bodas, dirigida ¿por quién? Por José María Fernández Unzaín, tiempos aquellos. El niño que fui se conformaba con la edad de la tentación. Sonia Furió y Armando Calvo en Tórrido Romance.
Esa película se transmitió por el Canal 4 a las 10 de la noche de un día de junio de 1966 y me perturbó. Por primera vez, el escote del vestido que Calvo deslizaría sobre el cuerpo de la actriz. Furió. Despertaba en mí emociones extrañas. Sonia Furió. Por esta razón, tiempo después seguí la telenovela Fallaste Corazón, donde ella compartía créditos con Cuco Sánchez. Conservé aquella edición del Heraldo a la que me he referido, porque ese año se jugó en Inglaterra la Copa del Mundo. Fue la primera vez que seguí completo un torneo mundialista, aun cuando guardo recuerdos del Mundial de Chile de 1962. En ese entonces, mi padre oía los partidos por radio. Por primera vez escuché que la transmisión en vivo se realizaría mediante un satélite llamado Pájaro Madrugador. La maestra Delfina negoció con la dirección de la escuela que los alumnos saliéramos una hora antes. Jugaba México contra Francia. Fue la primera vez que sentí ese raro desasosiego antes de un juego de la selección. Nuestra televisión era un calvario. La antena de la azotea se movía con el viento y creaba los famosos fantasmas que distorsionaban la imagen. Nunca antes vi un juego de 44 jugadores y 2 árbitros. El Gansito Padilla hizo su famosa finta de la bicicleta y le entregó en profundidad el balón a Borja. Este la abanicó, pero la suerte lo protegió y remató por segunda vez para mandar el balón a la red. Gansito Padilla, Chalo Fragoso, Chava Reyes y el Chololo Díaz abrazaban a Borja y yo me emocioné por primera vez con un partido del equipo nacional y una punzada en el estómago me hizo saber que siempre vería fútbol. Este libro que tengo aquí es considerado por muchos el libro inaugural de la literatura futbolera. Hombre de fútbol, Arthur Hopcroft. Apareció en 1968. Este libro fue el primero que reconoció en el fútbol el grado de importancia social que tiene hoy en día. Hopcroft se detiene a mirar las relaciones personales y el modo de juego. Desde aquel entonces ya existían aficionados y especialistas, como él, que sentían nostalgia ante el juego que desaparecía para dar paso a las grandes transacciones millonarias y el encumbramiento de ídolos como Georgie Best, uno de los primeros. Hopcroft describe así la época en que el fútbol se consolidó como el deporte que es hoy en día. Escúchelo usted. En la década de 1920, el fútbol era un patrono consolidado en comunidades en las que escaseaba el trabajo. Los clubes habían crecido a partir del orgullo en la condición física, de su importancia en la localidad, del esfuerzo empresarial. Los estadios se levantaron donde vivían los aficionados, en los laberintos industriales, en las fábricas y las casas de encorvados trabajadores. El partido del sábado, escribe Hopcroft, acabó siendo algo más que una simple válvula de escape del duro trabajo diario, pues a menudo no había siquiera trabajo del que desahogarse. Ir al partido era salir de la oscuridad del abatimiento y entrar en la luz del combate. Aquí, por asociación con el equipo local, cabía reivindicar la identidad positiva mediante el músculo y con goles. Ganar era un éxito personal, perder otro duro golpe de la vida. El fútbol no era tanto opio para el pueblo como una bandera que enarbolar frente al capataz encargado de cerrar las puertas o ante el casero acompañado de sus alguaciles. Hombre de fútbol, esto que tengo aquí, es un libro imprescindible para comprender en qué momento el fútbol pasó de ser un deporte comunitario a una amplia religión pagana y a un negocio internacional. Ahora, déjeme que le cuente lo siguiente. Albert Camus comenzó su carrera futbolística como delantero centro, pero la tuberculosis que padecía le impedía correr como los demás muchachos. Así que terminó en la posición opuesta, portero. Dicen los que lo vieron jugar que no era un mal portero. En el libro El primer hombre, publicado aquí en Tusquets, aquí está, este autor francés de origen argelino cuenta cómo su paso de la infancia a la adolescencia se vio marcado con una titularidad. El niño había muerto en aquel adolescente flaco y musculoso, de pelo revuelto y mirada exaltada, que había trabajado todo el verano para llevar un sueldo a casa. Acababa de ser designado portero titular del equipo del liceo y
3 días antes había gustado por primera vez. El propio Camus ya no era arquero, sino un filósofo existencialista. Dio una entrevista a la revista deportiva France Football en la que dijo lo siguiente: pronto aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades donde la gente no suele ser siempre lo que dice que es, una persona recta. Albert Camus murió en un accidente automovilístico, como usted sabe, el 4 de enero de 1960. En la maleta que cargaba consigo el día del accidente se encontraron 134 páginas de un manuscrito. Eran las páginas que 34 años después se publicarían bajo el título de El primer hombre. Albert Camus, el fútbol, el sueño colectivo. Roberto Fontana Rosa solía decir: si hubiera que ponerle música de fondo a mi vida, sería la transmisión de los partidos de fútbol. Fontana Rosa fue uno de los mejores escritores futboleros que dio Argentina, que no son pocos, por cierto. Aquí tengo una compilación de todos sus cuentos sobre fútbol publicada por Planeta. Fontana Rosa fue un humorista gráfico, escritor, colaborador de Lelutier, pero sobre todo un fanático del equipo de su ciudad, Rosario Central. Hemos traído a esta sección el gran inicio de uno de sus cuentos titulado El Monito. Escuche usted. Llore, monito, llore. Usted puede. A usted se le permite. Que no es una vergüenza llorar cuando las lágrimas tienen la pureza recóndita de aquello que llega desde el corazón, que no quiere aflojar ante terceros. Tal vez, pibe, tal vez, monito, son las mismas lágrimas que años atrás, no tantos quizás, usted tuvo que enjugar con el revés de la mano sucia de tierra en el fondo de la casita del patio, con geranios y malbones de barrio Arroyito. Tal vez son las mismas lágrimas vertidas por la rabia, la impotencia, la vergüenza ante el coscorrón justiciero de su viejita laburante, cuando usted no llegaba a la hora establecida para tomar la leche. ¿Cómo iba a entender su madre, monito? Aquel cariño entrañable por la pelota de fútbol que lo mantenía lejos de la casa, demorado en ese romance infantil con la de cuero, en los yuyales sabios del campito que no sabía de redes ni de cal tras de la vía. ¿Cómo podía entender su viejo pibe, su viejo don Telmo, el genovés terco de canzoneta y nostalgia, su noviazgo purrete con la de gajos y ese lenguaje dulcemente nuestro de los túneles, la pisada, el chanfle, los taquitos y la rabona? En un artículo del diario El País, el periodista deportivo Alfredo Relaño, autor de Nacidos para Incordiarse, un siglo de agravios entre el Madrid y el Barça, nos cuenta que el 31 de mayo de 1961 los blaugranas saltaron al rectángulo verde del estadio de Bankdorf, en Berna, con la ilusión de conseguir su primera Copa de Europa. En el once inicial había 2 futbolistas húngaros, Kocsis y Sibor, que 7 años antes había perdido en ese mismo campo la final de la Copa del Mundo ante la selección alemana. La Champions, que para entonces no se llamaba de esa forma, era patrimonio exclusivo del Real Madrid, ganador de las primeras 5 ediciones. El Barcelona se jugó ese día frente al Benfica la posibilidad de salvar una temporada de grandes derrotas. El partido acabó 3-2 a favor del equipo portugués. Relaño nos cuenta en su crónica que en el minuto 88 el Barcelona realizó la jugada más perfecta del partido con intervención de toda la delantera, terminando en un remate seco de Sibor desde el punto de penalti. El balón se estrelló en el poste. El ataque blaugrana agobió hasta el final al Benfica, sin embargo la derrota fue inevitable. Así pasa en el fútbol. De acuerdo con la crónica de Relaño, Kocsis rompió en llanto al entrar al vestidor en una suerte de ataque de histeria mientras maldecía los postes de ese campo, mientras Sibor permanecía en completo silencio. En la final del 54, apunta Alfredo Relaño, Hungría también había estrellado el balón 2 veces en el mismo poste. Hay un detalle para la historia de este deporte en aquellos postes. Eran cuadrados y no cilíndricos, como lo son ahora en todas las canchas profesionales del mundo. En el relato de algunos aficionados del Barcelona y de la selección húngara,
Aquel partido fue definitivo para que los postes cilíndricos se hicieran reglamentarios. No existe nada que lo certifique. El escritor serbio Vladimir Dimitrijević ha escrito que con los postes en forma de prisma rectangular, los tiros tangentes, digamos, no entraban, pero como los porteros se herían a menudo en las aristas, hizo falta redondearlos. Para Dimitrijević, los postes cuadrados eran mucho más interesantes porque hacían que los porteros se pensaran mejor sus saltos. Tal vez valdría la pena hacer una nueva clasificación. Arqueros de postes cuadrados, le digo algunos: Lev Yashin, Ladislao Mazurkiewicz, Antonio Carvajal, y arqueros de postes cilíndricos como Dino Zoff, Peter Schmeichel, Taffarel, Jorge Campos, Pagliuca y Gianluigi Buffon. Del taller de la otra aventura, mire usted, esta película, yo la fui a ver al cine, era yo un jovencito, una producción de Freddie Fields, una película de John Huston, Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow y Pelé, Fuga a la Victoria. Si la encuentra por ahí, véala, es realmente lo que yo llamaría un objeto melancólico, una película de hace muchos, muchos años. Historias insólitas de los mundiales de fútbol, publicado por Planeta. Aquí vienen anécdotas, historias reales del fútbol. Es muy divertido el libro. Si lo encuentra, lléveselo. Y un diccionario ilustrado del fútbol, publicado por Lolita Editores. Se puede conseguir todavía. No es fácil, pero se puede conseguir. Y está todo: gol soñado, gol temprano, gol tonto, gol viciado, gradas, graderías, gramado, en fin, un diccionario muy bien hecho de fútbol. Y no iba a dejar de traer este libro. Eso no estaba en mi libro del Real Madrid. Como usted sabe, si se trata de Champions y si se trata de la Liga Española, yo voy por el Madrid. Este libro es muy importante: Deporte y ocio en el proceso de la civilización, Norbert Elias y Eric Dunning. Un libro realmente profundo, serio, un estudio sobre lo que es el tiempo libre, el ocio y el deporte. Del taller de la otra aventura. La música cambia. De la mesa de novedades, mire usted, no es precisamente una novedad, aunque salió hace apenas un año, año y medio. Se han cumplido los 100 años del nacimiento de Julio Scherer García y he traído aquí Periodismo para la Historia, una antología publicada en Grijalbo. Este libro es fundamental, pues se trata de uno de nuestros periodistas fundamentales. Yo diría, el primero en el periodismo moderno de México, Julio Scherer, Periodismo. Y luego la editorial Calle Arena ha puesto a circular o recircular a uno de nuestros grandes críticos de cine, pero es mucho más que un crítico de cine. Es un historiador de la monumental historia del cine en México. Y ha sido también un magnífico prosista y novelista. Aquí traigo este libro, El cine es mejor que la vida. Realmente
Un libro de restauración, de crónica, de reconstrucción notable. Y otro de él, que es una novela de gran título por el clásico en el que está inspirado, Polvo enamorado. Emilio García Riera, en Cal y Arena. De la mesa de novedades. Escuche usted esta breve crónica de bolsillo. Yo he llamado a quienes somos aficionados a la selección nacional de fútbol, los llamo aficionados a la infelicidad. Veo fútbol desde el año de 1966, el Mundial de Inglaterra. No me he perdido uno solo, cada 4 años. De hecho, a veces la vida puede medirse por los 4 años que ocurren entre mundial y mundial. Y le digo una cosa, cada 4 años padezco, sufro y soy infeliz. Porque la selección mexicana de fútbol no avanza, no llega al famoso 5º partido, si recuerdan ustedes. Viene la Copa Mundial de la FIFA 2026. Creo que nuestra selección viene floja. Así es que vamos a tener que tendernos otra vez en el diván para analizar nuestra infelicidad. Una breve crónica de bolsillo. Descerrado por el fútbol, hemos traído el relato Maradona, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos, quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer, en apenas 5 minutos, los 2 goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los 2. No solo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino también, y quizás más, el gol del ladrón, que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la excitoína. Los análisis de orina o de sangre no delatan esta droga. El escritor serbio Vladimir Dimitrijević asistió, según nos cuenta en su compendio de textos futbolísticos titulado La vida es un balón redondo, publicado por Sexto Piso, lo tengo aquí. Asistió a casi todos los juegos de la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos en el año de 1994. Vale la pena leer esta crónica cuando estamos en las puertas de una nueva edición que va a jugarse en territorio estadounidense. Dimitrijević escribe que a los americanos no les gustaba el fútbol, pero se habló tanto en la televisión del torneo que los estadios estuvieron completamente abarrotados. Por las canchas de la Liga Profesional del Fútbol de Estados Unidos han pasado desde entonces jugadores como ¿quién? Como Kaká, David Beckham, Andrea Pirlo, David Villa, Luis Suárez, Zlatan Ibrahimović, Wayne Rooney y Lionel Messi. No sé si a pesar de ello el fútbol haya entrado plenamente en el gusto popular en aquel país. Los estadios, sin embargo, y de eso estoy seguro, estarán también abarrotados como hace poco más de 30 años. Vale la pena escuchar el propio relato de Dimitrijević. No hablaré más que de la final, que fue extraña. El deporte en los Estados Unidos es en general bastante asexuado. El sexo es omnipresente, pero de una forma asexuada.
Antes de la final, entran al campo al menos una decena de grupos de hombres, unos amarillos, otros rojos, negros, blancos, que simbolizan la universalidad del fútbol, que es algo tan planetario como la Coca-Cola, digamos. A continuación, aparece una cantante que interpreta la canción del fútbol. Nada que ver con el fútbol. La canción, de hecho, glorifica la unidad del planeta y luego comienza el partido con sus grupos de hinchas brasileños e italianos. Ellos gritan, pero no como en Italia o Brasil. Hay italoamericanos y brasileños, pero no está el ambiente. Todos los americanos se han dado un atracón de comida para cuando finaliza el primer tiempo. Regresan con 2 o 3 minutos de retraso tras el descanso y comienzan nuevamente a comer helados, salchichas, batidos de chocolate. La final terminó con un 0-0. Hubo prórrogas y penaltis. Baresi falló el suyo y fue el único en lamentarse. Yo estaba anonadado. Los norteamericanos, consiguieron escamotear la tensión dramática del partido. Por la noche puse el partido en la televisión. La publicidad se había adueñado de Baggio, de Romario y de Stoichkov. No había más que espacio para las estrellas. Le recuerdo que si quiere usted recibir el contenido íntegro de nuestros guiones, así como la bibliografía completa de los libros que traemos cada semana aquí a La Otra Aventura, solo tiene que buscar nuestras redes sociales. Tenemos YouTube, Instagram, Facebook, X antes Twitter y Substack. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para las frases célebres. Escuche usted esta. El rugby es un juego de bárbaros practicado por caballeros. El fútbol, un juego de caballeros practicado por bárbaros. Se le atribuye a Oscar Wilde. Nosotros nos vamos, pero se queda usted aquí con la mejor información del día en ADN Noticias. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.